Buenas tardes, Dios bendiga el oyente, Dios bendiga el presente, Dios bendiga la iglesia de Cristo, Dios bendiga mi nación, Venezuela. Por la misericordia del Señor, soy su hermano evangelista, pastor Yanco Aponcio. Reciban un cordial saludo bajo la autoridad del Padre, Hijo y unción del Espíritu Santo. Traigo una enseñanza doctrinal llamada Santidad es ser santo en medio de la tribulación. Vamos a orarle al Señor para que lo que se va a hablar sea guiado por el Espíritu Santo, para que recibamos el rema bajo la dirección del Dios Todopoderoso. Oremos. Amantísimo Padre, soberano Rey, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu presencia en este día tan maravilloso, proclamando un día más de victoria, un día más de salud, un día más de bendición. Abre los cielos, Señor, y derrama las lluvias de bendiciones que tienes para tu iglesia, para tu pueblo. Establece tu reino, Señor, aquí en mi nación, en mi casa, en mi vida. Establece tu reino en tu iglesia, Señor, y que el cerrojo sea quitado, Señor, y tú puedas traer discernimiento espiritual para que la reforma de tu palabra pueda edificarnos, pueda restaurarnos y podamos ser avivados en el día de la tribulación en santidad. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Repita conmigo. Santidad es ser santo en medio de la tribulación. Vamos a ir a la exposición de la palabra. Vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 75. Vamos a leer la palabra bajo la autoridad del Padre, Hijo y unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y a su bendita letra dice así: en santidad y en justicia delante de Él y todos nuestros días. En santidad, apartado, guardado. Y en justicia, en misericordia y en verdad, la cual es Cristo Jesús. El término hebreo kadosh significa puro, físicamente, especialmente moral y espiritualmente. En ocasiones se debe traducir separado, puesto aparte, consagrado. O sea, kadosh, fuiste consagrado, fuiste separado, puro. Lucas capítulo 2, versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Pero en Éxodo capítulo 13, versículo 2 dice: todo primogénito que naciere y abriere matriz será consagrado para ser santo, sea hombre o animal. Cuando Isaías escuchó a los serafines proclamar: santo, 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 Jehová de los ejércitos, Isaías clamó: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos habían visto al Rey. Vamos a ir a la exposición de la palabra. Isaías, llamado a ser profeta, a hablar el mensaje de Dios, estaba a diario en la presencia de Dios. Pero hubo un momento de su vida que se detuvo y por la misericordia de Dios escuchó que los serafines proclamaban: santo, santo, santo al Rey. Y él pudo reconocer que, llamado a ser profeta, dijo: estando muerto, soy un hombre de labios inmundos. O sea, reconoció su pecado. Isaías, que se mantenía en la presencia de Dios, llamado a ser profeta, él reconoció que era un hombre de labios inmundos y reconoció su pecado para poder estar en la presencia de Dios. Así te quiere Dios a ti y a mí, que podamos reconocer nuestras fallas, nuestras debilidades, pero solo en la presencia de Dios somos limpiados. El Nuevo Testamento emplea términos agíos, que significa separado, consagrado,
puesto aparte. Lucas capítulo 2, versículo 23, pero con mayor frecuencia puro. Ser santo es ser sin mancha y sin arruga. Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra a una gloriosa, sin mancha y sin arruga. El Señor, guiando a Pablo por el Espíritu Santo, decía que su iglesia sería una iglesia ataviada, pura, limpia, como novia preparada en el altar, para cuando viniera el esposo, la encontrara adornada, limpia, con sus vestiduras resplandecientes. Así quiere el Señor, una novia limpia, con vestiduras blancas, emblanquecidas. Pero en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. O sea, limpiándonos de toda contaminación de carne. Todo pensamiento y todo sentimiento lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y en el espíritu, fortalecido, ferviente, gozoso, con ayuno, lloro y lamento indecible ante la presencia de Dios, un corazón desgarrado. Dice la Biblia en un momento, en una oportunidad, que el corazón de ellos lloraba ante la presencia de Dios y que derramaba su corazón como agua ante la presencia del Rey. O sea, derramar el corazón como agua ante la presencia de Dios es empezar a limpiar nuestro corazón, es empezar a quebrantar el corazón para que el Espíritu Santo de Dios pueda traer llenura, agua fresca, agua limpia, que refresca nuestro entendimiento y nuestro espíritu. Pero dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Perfeccionándonos en el camino, en el trayecto. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. O sea, esta palabra agrada a Dios, esta conducta agrada a Dios. O sea, esto me caracteriza como un hijo de Dios, lo cual estoy viviendo, lo que estoy haciendo. Represento verdaderamente el legado de Cristo, verdaderamente estoy haciendo la voluntad de Dios. Esto es perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Éxodo capítulo 30, del versículo 30 al 31 dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este sea mi aceite de la santa unción por vuestra generación. Dios dio una ordenanza: me ungirás a Aarón para el sacerdocio con mi aceite. Pero no solo Aarón, dice, me ungirás a tus hijos. Porque el Señor sabía que en un momento Aarón iba a representarlo en el sacerdocio. Pero después que terminara su periodo de tiempo, detrás de él tendría que venir a los hijos. Entonces, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el Señor mandó a ungir a Aarón y a sus hijos. ¿Por qué la unción de Dios representa el aceite? Porque ese aceite, en lo cual nosotros tenemos vivencia para agradar a Dios, en lo que nosotros nos caracterizamos como ejemplo practicante, tal como hace el Padre, hace el Hijo. Y que la unción que cae sobre mí, después esa unción viene sobre los seguidores, los que vienen detrás de nosotros, tus hijos espirituales, los que Dios te ha otorgado. Por eso es que la unción, para que caiga sobre un varón, o sea, tenemos que estar en santidad, tenemos que tener íntima comunión con el Señor, tenemos que estar guardados, apartados de toda contaminación, de toda impureza, de toda vanidad. Amén. Entonces dice, en santidad ritual del Antiguo Testamento se hallan objetos santos, lugares, moradas, ciudades, vestiduras. De una manera muy especial el tabernáculo y el templo, con todo lo que hacían para el culto. Habían además santas vocaciones, una nación y un pueblo santo. O sea, todo lo que respecto concierne con la obra de Dios había que ser santificado, santo, consagrado. Mi casa es consagrada, casa de oración, puertas al cielo. O sea, mis hijos están consagrados para la obra de Dios. Todo lo que respecte
lo que Dios nos otorga, que llegue de bendición a nuestras vidas, tenemos que consagrarlo. Porque si Dios te regala un automóvil, ese automóvil tienes que ungirlo y consagrarlo para la obra de Dios. O sea, eso tiene que ser en pro de movilización para la obra, para que sea un avance, para que sea de un provecho en santificar a la iglesia de Dios. Amén. Pablo insta a que la santidad la vivamos en el amor y gracia del Señor, no por la ley. Pero esto es a los que conforme a su buena y perfecta voluntad andan en el Espíritu, agradando a Dios con testimonio de vivencia. O sea, Él les dijo prácticamente a los que estaban primero que Él: fue el amor y la gracia de Jesús quien me trajo hoy en día a defender el verdadero legado de Jesús. Cuando no comía con Él, no caminaba con Jesús, no ayunaba, o sea, se me fueron reveladas mandatos y estatutos que vinieron de un tercer cielo, cosas sobrenaturales, un éxtasis vino sobre mi vida. O sea, cuando un hombre tiene un encuentro personal con Dios, no vuelve a ser el mismo. Y dice la Biblia que este hombre se santificó para Dios, anduvo en santidad. No solo habló la palabra de santidad, sino es que la vivió, demostrando con vivencia que de verdad era un santo llamado de Dios. Amén. Pero lo que me impresiona y lo que me gusta más de esto es cómo Pablo insta a los romanos. En Romanos capítulo 11, versículo 22 dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es mejor no haberlo conocido que ya conocerlo. Porque el haberlo conocido para conocer entre el bien y el mal, o sea, el cerrojo se quita de nuestros ojos, ya conociendo el mal, o sea, es para contrarrestarlo con el bien. Aquellos que nos maldicen tenemos que bendecirlo. O sea, Pablo decía, aún así, porque oro y ando en santidad, las cosas no pueden salir como yo quería, como yo esperaba. Tenía que esperar en el tiempo de Dios su buena y perfecta voluntad de que representara y defendiera el legado. Pero en Romanos capítulo 13, versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. De nada nos sirve de que hablemos un amor, pero no lo tenemos. El amor es pureza, es puro, no hace mal al daño. Dice que nuestra libertad en Cristo debe ser para amarnos y servirnos en el bienestar común de todos. Ese es el amor. Pero en Romanos capítulo 5, versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. O sea, redención tenemos con el Mesías, el que murió en la cruz del Calvario llevando tus enfermedades, tus pecados, tus iniquidades, tus maldades. O sea, fuimos lavados, purificados y santificados por la sangre del Cordero. Por eso nos conviene acercarnos a Dios en santidad. La santidad de Dios, de la que depende la nuestra, es así en realidad una combinación de la justicia o pureza absoluta, con un infinito amor. Esto nos lleva a la conclusión que la suprema manifestación de la santidad de Dios viene a ser la muerte de Jesucristo. O sea, nuestra santidad nos lleva a la santificación. Santificación ante el Señor, justificación en Cristo Jesús. Pero en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos liberará de esta ira venidera. Segunda epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 4, dice: mucho me regocijé, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, que no escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Juan decía: me he gozado hallando a alguno de tus hijos en la verdad. O sea, yo no sé cuántas veces Juan tuvo que ir a visitar esta iglesia y pudo ver que cristianos no andaban conforme a la verdad. No tenían amor. Hablaban de un amor el cual no lo representaba. No tenían vivencia. Y de verdad esto es por gracia y esto es por amor. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sé sobrio. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, sobrio. Tardos para hablar, prestos para oír. Prudente. Siempre prudente. Astutos. Astutos, o sea, en la astucia de la humildad. Lleno de un amor inalterable para poder tener un cuerpo incorruptible. Hebreos capítulo 13, versículo 1 dice, permanezcan en el amor fraternal. O sea, en la unidad. Ese amor fraternal en el cual es en un solo cuerpo, en Cristo Jesús. En el amor del Padre. Para poder andar en el vínculo perfecto. Esto nos trajo a través del diagnóstico. Un hombre en el cual no quería, o sea, no tenía principios, no tenía nada en su mente de que vendría a representar el legado de Cristo. Pablo trajo un diagnóstico enseñando, convivencia y caracterizando cómo debíamos de vivir los cristianos en ese entonces y en la actualidad para poder andar en santidad. Lucas, años 59 al 75 después de Cristo. Estos son años de la historia que son acontecimientos de proximidades. Dice la Biblia que fue compañero, alumno, discípulo, escritor y médico. Año 63, Pablo preso en Roma. Ayudó a la conversión a que Lucas pudiera hacer el diagnóstico a la iglesia primitiva. El martirio de Pablo fue del año 61 al año 67 de Cristo. Lucas hace el diagnóstico. Desde Abraham, Lucas se remonta hasta Adán, vinculando al Señor con toda la raza humana. Un versículo clave del diagnóstico de Lucas aparece en Lucas 19:10, el cual afirma que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al presentar a Jesús como el Salvador de todo tipo de personas, Lucas, según el diagnóstico, presenta material que no aparece en los otros evangelios, tal como el relato del fariseo y la mujer pecadora, la parábola de la oveja perdida, la moneda y el hijo pródigo, la historia de Zaqueo, el perdón del ladrón en la cruz. Este evangelio hace más referencia en oraciones en la vida de Jesús al relatar 7 ocasiones en que Jesús ora que no aparecen en ninguno de los otros evangelios. O sea, la oración Jesús nos enseñó que representa un material de instrumento para poder andar en la santidad. El diagnóstico. Soy una muestra del poder de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque traigo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesús. Año 49 de Cristo. Pablo habla a una iglesia de Galacia, actual Turquía, Antioquia, los Gálatas. Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12, versículo 1. Pablo en su conversión y encuentro que tuvo con el Señor, dice la Escritura que fue llevado al tercer cielo y le fueron habladas palabras inefables, cosas sobrenaturales, revelaciones y visiones en medio de un éxtasis. Le fue dado y otorgado el ministerio de las nuevas normas de Jesucristo. Imaginémonos el encuentro de Pablo con Pedro. Jesús le había dicho a Pedro que le iba a dar las llaves de la puerta de la ciudad y que él iba a ser encomendado para llevar la iglesia. Pasaron años cuando Pablo aparece y tuvo que defender su apostolado. Imagínate este encuentro. Pedro le decía a Pablo cómo debía de vivir en la presencia, porque él había comido con Jesucristo, había caminado con Jesucristo, había ayunado con Jesucristo. Y Pedro tenía en su entendimiento que Pablo perseguía a la iglesia, lo metía en la cárcel. O sea, Pablo hizo de presencia en un momento cuando Esteban fue apedreado. Él estuvo ahí haciendo acto de presencia. O sea, no habían probabilidades de que Pablo fuera un discípulo o un apóstol. Y dice la Biblia que hubieron momentos tan fuertes que se resistían cara a cara, porque, o sea, contendían por la palabra quién andaba en la verdad.
Y Pablo tuvo que demostrar con acciones y vivencias, o sea, que es Cristo, por su gracia y por su amor, quien lo había traído a este camino, a defender el verdadero legado, cómo debían de vivir en la presencia de Dios. Dice en un momento, Pablo dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso, hermanos, Pablo le decía a los hermanos, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En nada soy más que ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí por la fuerza de su poder. Llevo en mi ser su amor, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amados más, sea amados menos. Con todo amor sacrificaré mi tiempo para que tú y yo nos santifiquemos en la verdad, no gloriándome en nada, sino exponiendo cada día más la realidad de las nuevas normas de Cristo, demostrando con obediencia, sujeción y lealtad aquel que me rescató de la inmundicia a su luz admirable, ser un servidor más del Señor, haciéndome entre ustedes el más pequeño de todos. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelaciones de Jesucristo. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a predicar y a revelar las nuevas normas de Jesucristo en mí, empezó el proceso del rescate de Dios, me llamó de inmundicia a purificación. Pablo habla a los hermanos y exhorta: oh Gálatas, pueblo insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Gloria a Dios. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Nadie hace votos con el Señor y después se aparta. Dice la palabra: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dios le hace pregunta a la humanidad en Job, capítulo 38, versículo 1 al 3. Le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo afirmaba los cielos y la tierra y el firmamento de todas las cosas? ¿Puedes tener tu sabiduría para explicármelo? La gente llega a la fe con muchas preguntas. Cuando le pasan cosas malas a las personas, le preguntan a Dios por qué. Se preguntan por qué a los malos les va bien y a mí no. Se preguntan qué hace Dios cuando un tsunami arrasa con una sociedad entera. Se preguntan por qué Dios no responde sus oraciones. Usted siempre se pregunta por qué Dios no lo escucha. ¿Dónde está Dios? ¿Me estará escuchando? ¿Le importaré yo a Dios? Y Dios pregunta a las personas en el libro de Génesis. Dios llamó a Adán y le preguntó: ¿dónde estás tú? Después que Adán había comido del fruto prohibido, como Dios sabe todo, ya sabía que él había pecado. Ya Dios sabía dónde estaba Adán. La pregunta no fue para localizarlo. Su propósito era iniciar un diálogo para que Adán pudiera confesar su pecado. Del mismo modo, cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano?
La pregunta era para ayudar a que Caín abriera sus ojos y se diera cuenta que él lo sabe todo. La pregunta de Dios puede arrojar luz sobre la incredulidad. Pero la pregunta más significativa es la que todos deberían detenerse a responder. Dios en forma de Jesús preguntó a sus seguidores: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Mateo capítulo 16, versículo 15. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El Señor le dijo: esto te lo reveló fue mi Padre que está en los cielos. Fíjese, esta pregunta ayudó a los discípulos a reevaluar sus prioridades. Al responder, solidificaron su fe de por vida. Cuando tenemos el amor de Cristo dentro de sí, proyectamos y visualizamos con convicción, le damos el sentido figurado a lo que no era como debe de ser. Proyectamos todas las cosas en el mundo espiritual al mundo natural. Los hombres y mujeres de fe nos apoderamos del éxito en medio del fracaso. Llevamos a cabo un plan en donde las corrientes de este mundo nos golpean para debilitarnos, pero solo con Cristo es que lo podemos todo. El miedo es un mecanismo de defensa que se activa dentro de nosotros para solucionar, vencer y demostrar que dentro de nuestro ser hay temor de Dios. No le digas a Dios lo grande que es tu problema. Dile a tu problema lo grande que es tu Dios. ¿Cuántas puertas el enemigo y el mundo ha querido cerrarnos? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Solo avanzamos hacia la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y si retrocedemos, es por una buena causa, para ayudar a levantar a los que se han caído. Y si volvemos a retroceder, es para ver lo que no vimos con una claridad, lo que no pudimos ver cuando nos caímos en el principio. Es el tiempo de recibir bendiciones espirituales en medio de la tribulación. Le dije que en medio de situaciones y momentos horribles de desesperación, Dios puede crear cosas bellas y maravillosas. Es el único que en momentos de dificultad y en momentos de cosas terribles puede crear cosas maravillosas. Es el único que reviste las cosas de tiniebla a luz, transforma la atmósfera espiritual y celestial en momentos terribles. Hermano, hermana, pueblo de Dios, es el tiempo del refugio de Dios. Dios levanta al caído y da fuerzas nuevas a quien no tiene. Pídale al Señor que te levante, así como levantó al águila en medio de la tormenta. Dios te levanta, te sustenta y te bendice. Levanta tus manos al cielo con gozo, porque la tribulación, la soledad, la tristeza es una disciplina que el Señor permite solo para que tú te acerques más a Él. La tribulación es un constructor del carácter para formarte y fortalecerte. Soy uno más de los que claman en el desierto. El desierto es un viejo amigo, mata y enloquece a los que se descuidan. Pero yo he podido mantenerme en el desierto y superarlo solo con Cristo porque Él me fortalece. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate cuando te encuentres en tribulación. Deleítate cuando te encuentres en afrenta, cuando te encuentres sufriendo. Gózate la victoria en Cristo, porque diga el débil: fuerte soy solamente en Cristo Jesús. Reconviniendo mi situación, estoy siendo formado por una mano poderosa que me debilita en mi proceso, para poder ser una muestra más de su poder. Soy un ejemplo en práctica del Señor, porque el mejor ejemplo que se habla es el que uno puede vivir en su vida, debilitado, angustiado, en hambre, en escasez, en desnudez. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Este es el Evangelio al cual Cristo nos llamó en medio de situaciones como esta en la que vivo. Tengo que reírle al problema. Es mejor reírle al problema que llorarle y darle lástima. Los hombres y mujeres de fe no negamos al problema, los enfrentamos, no nos hundimos en el problema, flotamos en el problema, pero le decimos al problema: yo te soluciono con Cristo porque Él me fortalece. La moral de un cristiano forma hombres y mujeres de carácter solo si tienes el amor dentro de tu corazón. Solo si tienes el amor de Dios dentro de tu corazón, tienes la moral de un cristiano. Escucha bien, pueblo de Dios. Esto fue una oración que, estando en la prisión, teniendo 11 años en la prisión, más libre en el Espíritu del Señor, Dios me motivó a hacerla. Yo quiero que hoy tú la repitas conmigo para que traigas rema y bendición y los cielos sean abiertos para ti.
Repite esta oración conmigo. Hoy, Señor, enséñame a vivir contigo a plenitud. No quiero perderte ni un minuto más, ni un instante, porque cuando te pierdo, yo pierdo más. Y no quiero seguir perdiéndome de estas ricas bendiciones que tienes para mí, para mi familia, mis hermanos y Venezuela. Hoy, Señor, enséñame a conducirme de esa mano invisible, poderosa, que se adelanta y toma la mía y me conduce por el buen camino. Hoy declaro cielos abiertos para mí y para todo aquel que escucha tu mensaje, porque solo he sido un vaso escogido, un instrumento de tu poder. Gracias, Señor, porque día a día tú das el mensaje de refrigerio que tu pueblo quiere y necesita escuchar por medio de tu Espíritu Santo. Dice la palabra, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos capítulo 11, versículo 24, enseña a que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo con fe, Dios nos los concederá. Dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Este es el tiempo de reconvenir, de devolvernos de nuestros males caminos. Este es el tiempo de defender el legado de Cristo, de demostrar convivencia. Ya está bueno de estar divididos, separados de la gloria de Dios. Ya está bueno de estar trayendo ante el altar del Señor, ante la presencia de Dios, actuaciones las cuales no nos convienen. Este es el tiempo de motivar, de incentivar, de edificar, de trabajar en la unidad en el cuerpo que es Cristo Jesús. Este es el tiempo de sumergirnos en la presencia de Dios, de humillarnos en la presencia de Dios, de devolvernos de nuestros males caminos. Ayuda al hermano, acércate al hermano, exhórtalo con amor, colócale el hombro para que se pueda levantar y que tú y yo podamos ser una antorcha, que podamos iluminarle el camino a aquellos que están a la orilla, a aquellos que están en tiniebla. Somos perlas preciosas, dijo el Señor. La perla todo el mundo lo quiere tener, porque cuando la luz está sobre nuestras vidas resplandecemos. O sea, dice la Biblia, dice la palabra, que cuando Moisés nació, dice que nació un niño con propósito y Herodes mandó a matar a todos los niños, porque la unción de Dios representa, o sea, la luz, la claridad, la bendición. Cuando la luz de Dios está sobre ti, resplandece. O sea, dice que el reino de las tinieblas te huele a distancia. Este es el tiempo de sumergirnos en la presencia de Dios. Llénate del poder de Dios, reviste y lava tus vestiduras para que sean emblanquecidas, para que estés ante el trono de la gracia, el tabernáculo de Dios, con el ungüento sobre tu cabeza. Único requisito que Dios exige es solamente los limpios de corazón. Dice que ninguna cosa inmunda e impura entrará a la santa ciudad. Imaginémonos, hermanos, cómo estuvo Isaías, un profeta que fue llamado a profetizar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y cuando escuchó los serafines que proclamaban santo, santo, santo es el Señor, pudo entender que era un hombre de labios inmundos. Esto es de reconocer que reconozcamos ante la presencia de Dios que lo hemos hecho mal, pero nos devolvemos de nuestro mal camino y tenemos justificación ante Cristo, porque dice la palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Cuando la prostituta fue llamada ante la presencia de Dios, le dijo: mujer, no peques más. Y dice que esta prostituta, dice que con sus acciones y su vivencia nunca más volvió a ser prostituta, sino que empezó a vivir como una servidora, como una sierva de Cristo, como un servidor de Cristo. Este es el tiempo de representar el legado de Cristo. La mayor profecía ante los hombres, la cual es el profeta mayor, la cual tiene palabra vivencia que se va a cumplir y se cumplirá pronto. Jesucristo está a la puerta. Jesucristo viene pronto. Sin santidad nadie verá a Dios. Hay una profecía con promesa para ti y para mí. Dice el libro de los Hechos que a través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. O sea, hermano, cuando te encuentres que estás siendo azotado, estás siendo injustamente condenado y estás padeciendo y sufriendo como cristiano, vengo a reconvenirte, a decirte que no estás lejos del reino de los cielos. Jesús
aclaró la mente de los discípulos y dijo: así como me han perseguido a mí, los van a perseguir a ustedes. Así como he sufrido y padecido yo por causa de los ancianos y los sacerdotes, ustedes también, y serán llevados ante los tribunales y ante las sinagogas y los entregarán a las cárceles y pasarán muchas cosas. Pero hay una palabra profética desde la antigüedad que Isaías proclamó la venida del Cristo, pero él dijo que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Yo he confiado que en este tiempo de pestilencia Dios me guardará, que Dios guardará mi casa, así como en todos los tiempos Dios ha guardado a los limpios de corazón, solo a los temerosos. Dice que la tierra será prometida y heredada solo a los limpios de corazón, a los temerosos, aquellos que han lavado sus vestiduras para entrar ante el trono del Cordero, ante el trono de la gracia. Hermano, este es el tiempo de tener santidad ante la presencia de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo te insto a seguir mi canal YouTube, y para aquellos que están, hermanos, la Iglesia de Cristo que están en otras naciones, estamos aquí en Venezuela, para contactarnos por el WhatsApp, aquí es el código +58 0424 464 3214. Evangelista Pastor Yanco Aponcio. Dios los bendiga, fortalecida la Iglesia de Cristo. Amén.